Pichincha Universal, generando noticias. Ya está en estudios Augusto Barrera, exalcalde de Quito. Hay temas realmente importantes que se debaten ahora mismo en la capital de todos los ecuatorianos, en el Consejo Capitalino. Uno de ellos tiene que ver con el Estatuto Autonómico, que ya fue analizado en algunas oportunidades y que siempre generó polémica. Podemos comenzar por allí saludándole cordialmente a Augusto. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenos días, un gusto estar con ustedes. Efectivamente, este no es un tema nuevo, es un tema que recurrentemente ha sido debatido por la sociedad y en el caso de Quito, por lo menos en 2 o 3 ocasiones anteriores. Esto es importante situarlo. A ver, ¿cuál es el contexto en donde se abre la posibilidad de avanzar a una modalidad de autonomía? Porque esto es importante ubicar, a veces uno se olvida eso, ¿no? Recuerden que la situación política del país antes de la constituyente de 2008 era una muy fuerte presión, sobre todo de parte de la oligarquía guayaquileña, por empujar un modelo de autonomía que básicamente no consistía pues en asumir más la salud, la educación, etcétera. Era un modelo, digamos, que tenía incluso visos de separatismo, ¿no? He visto que hay un proceso de que una logia. Revitalización otra vez del matemático Illingworth, ¿no? Claro. Y veo que otra vez algunos sectores le comienzan a dar pie. Esto es lo que teníamos justamente antes del 2008. Pero no es que estaban pensando pues en trasladar las competencias de tránsito, de salud, de educación, no estaban pensando en eso. Estaban pensando en que hay que tener flexibilidad laboral, no pagar impuestos en esa zona, desarrollar un modelo prácticamente de zona con reglas específicas. Esta era la idea que estaba planteada. No, a veces tenemos una memoria histórica un poco corta, ¿no es cierto? El otro sector que planteaba fuertemente la autonomía era un consorcio de consejos provinciales, particularmente estaban ahí Azuay, me parece que El Oro, digamos algunos de los consorcios provinciales, y luego había una demanda muy fuerte de las autonomías indígenas. Lo que hizo la constituyente en el año 2008 es, para evitar que eso termine en un caos desde el punto de vista institucional, establecer unos caminos para que si efectivamente algunas de estas instancias quieren asumir un régimen de autonomías, lo hagan. ¿Ya? Esto es importante, es una salida institucional a una demanda que está planteada, que ha pasado a lo largo de estos ya prácticamente 10 años. La verdad es que la iniciativa surgida de parte de los consejos provinciales en ningún caso prosperó. No hubo nunca tales consorcios de consejos que se planteen constituir regiones, que era una vía, digamos, de conformar gobiernos autonómicos regionales, ¿no es cierto? En el caso de Guayaquil no se ha dado ni un solo paso en esta dirección. Es decir, pese a que había una demanda política por la autonomía de Guayaquil, por una serie de elementos, en la práctica no se ha avanzado en ninguna dirección. ¿En dónde hay pasos concretos, institucionalmente hablando, en el caso de Quito? Ahora, digamos, a lo largo de este tiempo, ¿qué pasos hay? Uno, en primer lugar, digamos, hay una ley, que es una ley que viene del año 93, que es una ley especial que establece el régimen del distrito metropolitano. Esto significa que esta ciudad, digamos, puede darse una forma de administración precisamente en administraciones zonales, por ejemplo. Incorpora una serie de competencias como, por ejemplo, la turística y demás. Entonces hay una ley que es un antecedente. En los meses finales de la administración del general Moncayo, entiendo que un consultor, digamos, elaboró un primer borrador de lo que podría ser el estatuto, porque el camino que hay que hacer es el siguiente. Tenemos ya establecida la ley, está definido el criterio de distrito, tenemos que hacer que el Consejo apruebe un estatuto de autonomía. Este estatuto tiene que pasar por la prueba de constitucionalidad de la Corte Constitucional y finalmente ir a una consulta popular. Ya, este es el camino. Ya. Clarito. Pero ese es el camino que está siguiendo el alcalde de Yunda en la actualidad, porque justamente aquí tuvimos a Fernando Carrión y le hicimos esas consultas que eran lógicas. No estamos hablando del separatismo o autonomía, la carta entendida por la logia, la cofradía se llama, la cofradía de la Perla se llama. Y él decía, he visto alguna foto y Fernando Carrión decía no. El estatuto autonómico, en los términos en los que usted ha planteado, bajo la Constitución del 2008, bajo el COTAD, bajo los distintos elementos de mayor planificación, le cito,
para constituir un modelo de gestión más ágil, moderno, con mayor participación, representación y cercanía con la administración municipal. Persigue pues precisamente esta configuración. Incluso ha invitado a los quiteños y quiteñas, pongo, para que aporten con ideas para la elaboración de este estatuto autonómico. ¿Cómo usted evalúa esos pasos que están Mira, a mí desarrollando? me parece bien, valoro eso positivo. Durante los últimos 5 años de la administración anterior no se dio un paso en esa dirección. Creo, sin embargo, que hay que hacer 3 precisiones. La primera, esto lo sabe perfectamente Fernando y espero que lo tenga presente porque yo mismo, es colega de Flaxo, le he invitado y le he hecho llegar, no partimos de cero. Durante mi administración constituimos una comisión de concejales, porque este no es un problema de consultor, con todo el respeto a los consultores, esto es una cosa que deben debatir la máxima autoridad política del distrito y eso se llama consejo. Eso no es ni un grupo ni amigos. Podemos recoger todos los criterios participativos, pero lo que no se puede hacer es deludir al consejo, pues. Y yo, con todo el cariño y respeto que tengo al consejo entrante, espero que ahora sí se haga respetar y no tengamos la situación que tuvimos durante los 5 años anteriores. Ya, entonces ya hay una base trabajada e incluso reforzada o validada por un consejo metropolitano. Esta fue una comisión de concejales, me parece que la presidió Norman Ray. ¿Ya? Estuvieron, digamos, gran parte de las fuerzas que hacían parte del consejo en ese entonces y evidentemente, bueno, yo, como la gente conoce, terminó mi administración, no pudo tener continuidad y esto quedó establecido. 5 años esto ha estado guardado. Pero ustedes le han entregado, ¿sabe el Yo alcalde no Yunda he que tiene tenido, aquello? bueno, digamos, yo no he partir de tenido aquello. oportunidad de hablar con el alcalde entrante. Alguna vez públicamente escuché que tenía alguna intención de Bueno, de invitó a todos invitarle. los Sí, exalcaldes. bueno, a mí no me ha invitado, digamos, esta es la realidad, no tengo ningún problema, yo he puesto esto incluso en mis redes y le he hecho llegar a quien ahora tiene esta función, Ok. que quiero insistir, Lo que manifestó. uno es el componente técnico, pero el debate del estatuto no es un problema técnico, pues, es un problema político. Político, y Es eso es lo que político. quiero Es un problema preguntar. político. Exactamente. Es un problema de cuál es el nivel de unidad que van a tener las fuerzas Exacto. políticas de la ciudad, cuál es el nivel de defensa que va a tener los sectores sociales, productivos, fundamentalmente los sectores populares de esta ciudad. Porque el tema del estatuto autonómico no es un tema de las élites empresariales, tiene que ser un tema de todos los sectores de la ciudad. Entonces no es que uno le va a hacer consultas a uno, no, tiene que abrir efectivamente el debate y creo que ahí un rol protagónico tienen sin duda las fuerzas políticas. ¿Qué permitiría el Estatuto de Autonomía? Permitiría completar el proceso ya iniciado en Quito de consolidar más competencias. Pero esto sí es importante entender, hemos avanzado muchísimo en términos de competencias, a veces hay una lógica muy desigual, digamos, ¿no? En otros lados es una maravilla que se va a hacer algún día el aeropuerto, aquí el aeropuerto está hecho y operándose, ¿no? Desde hace algún tiempo. Aquí, pese a todas las limitaciones de la gestión última, hay un proyecto enorme, digamos, que va a transformar la movilidad. Aquí tenemos la competencia de tránsito con una agencia, aquí tenemos la competencia de desarrollo productivo, es decir, hemos avanzado mucho en términos de competencias, sin ninguna duda. Y hay que establecer en esta lógica de estatuto una adecuada relación con las otras instancias de gobierno, entre esos, por ejemplo, el nivel provincial Claro, y el eso nivel es claro, parroquial. eso es claro. Entonces, Ahí está el tema. no se puede entrar, digamos, a una cosa disruptiva, no es un problema de orden técnico, hay que analizar exactamente cuál es ese proyecto que tenemos a largo plazo. Aquí hay un borrador que es perfectamente mejorable, puede ser perfectible, pero no creo yo que puede cometerse otra vez el error de que es un problema que hace alguien, ¿no? Porque no es así, digamos, el Estatuto de Autonomía es un ejercicio de constitución de una forma de organización que convoca a las fuerzas políticas y sociales de una región. Y esa situación política justamente no podría interferir por los tiempos en las decisiones que en un momento determinado debe tomar la ciudadanía, porque es necesario aprobarlo mediante una consulta popular y se va a topar con un proceso electoral en marcha y que evidentemente podría confrontar, digo yo, intereses del gobierno provincial con la propuesta del Cabildo Capitalino y yo creo que provocar hay que una sobre dispersión. eso tener, digamos, yo en mi caso particular
decidimos, digamos, que no tenía mayor sentido que este sea un tema de la campaña electoral del año 2014, porque entonces lo que íbamos a tener es unos a favor y otros en contra en función de alineamientos Puede pasar políticos. Hay que ser muy cuidadosos porque este es un proceso delicado, digamos. ¿Qué pasa si pierde un camino de autonomía? Prácticamente queda cerrado. Por eso creo que hay que hacer un gran esfuerzo técnico, pero fundamentalmente político, por lograr un nivel de consenso suficiente de las fuerzas políticas, sociales, insisto, para poder tener un texto que exprese un proyecto de ciudad y de región a largo plazo. Que no afecte competencias del Digamos gobierno que no afecte provincial competencias. también. Yo Porque tengo por ahí la estaba la impresión, disputa, acuérdese sí, pero usted. yo no creo que exista, si hay buena fe, una discusión de competencias. Me parece que las competencias del Distrito Metropolitano son absolutamente claras. Hay un núcleo de competencias duras, de gestión territorial, de planificación, competencias de tránsito, de transporte. Hay claridad, digamos. Pero cuando hablamos de seguridad ciudadana, que en campaña, precisamente citando el Estatuto Autonómico, se había anunciado que podría ser una competencia que pudiera habilitar este estatuto. El estatuto no puede ir fuera de la Constitución. O sea, esto también hay que entender, digamos, la Constitución establece elementos, núcleos de competencia muy claro por cada nivel de gobierno. Yo estoy totalmente convencido de que la ciudad debe participar en la seguridad. ¿Cómo? Todos los trabajos de seguridad situacional, de prevención situacional, iluminación, mejoramiento vial, luces, equipamiento, espacio público. Creo que debe participar también en un modelo de, digamos, participación ciudadana a través de comités o consejos vinculados a la seguridad. Y las alcaldías menores que también se han mencionado. La discusión de las discusión. alcaldías menores es una discusión que habría que tener. Mi opinión personal es que la ciudad debe seguir siendo manejada bajo una lógica de administraciones zonales, pero bueno, yo también doy clases de esto. La experiencia de tener alcaldes electos en pedazos de la ciudad es bien complicada. Es decir, en algunos de los casos ha conducido definitivamente a un caos absoluto. Yo creo que en cambio sí hay que tener mayores niveles de participación en las administraciones, eso sí está bien. Hay que tener asambleas de cada administración, consejos de desarrollo en cada administración, pero sí me preocupa que el alcalde, entre comillas, menor de la zona A sea contrario al de la zona B. Y cuando uno quiere desarrollar, digamos, un sistema de agua potable o quiere organizar, esta es la experiencia que hay, por ejemplo, en los casos como Santiago, ¿no? Santiago es una gran ciudad, pero tiene 8 alcaldías. O es el caso, digamos, que ya tuvo Lima a su momento, un alcalde mayor y un montón de alcaldes menores en contra del alcalde mayor, porque una ciudad se gestiona en una relación y en un flujo adecuado. Esta es mi opinión, digamos, hay gente que puede tener la opinión de replicar, entonces ya no vamos a tener un consejo, porque si tenemos, no sé, 8 alcaldías menores, vamos a tener 8 consejos, y entonces lo que vamos a tener es muy probablemente la burocracia multiplicado por 8. Entonces hay que pensar bien las cosas que se dicen. Hay cosas que suenan muy bonito en el micrófono, pero ya cuando se operativiza es otra realidad. Entonces hay que actuar con absoluta claridad en relación a este tipo de cosas. Vamos a otro tema que también es muy delicado. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre el tema Odebrecht ha dicho que esta empresa corrupta escondió documentación y que ahora que se han analizado 13.000 documentos se descubre que al menos se habrían desviado 7 millones de dólares para obras como la Ruta Viva y el Metro de Quito. Y el alcalde Rodas, o el exalcalde Rodas, inmediatamente salió a aclarar que si eventualmente se habría producido aquello, se produjo puntualmente en el año 2013, es decir, antes de esa administración, la de Rodas, es decir, en la suya. Sí, bueno. Comente, por favor. Tuve la oportunidad de dar una entrevista extensa al Universo porque yo vivo aquí, trabajo aquí, y soy el primer interesado de un esclarecimiento absoluto de este y de todos los temas, la gente conoce que yo vivo para trabajar, digamos, trabajo soy profesor, trabajo en una universidad. Vive de lo que trabaja. Vivo de lo que trabajo, mi situación personal está abierta, digamos, para todos quienes quieran revisarlo. Soy el primer interesado de hacer una investigación absolutamente exhaustiva y precisa de este y de todos los temas que salgan. En esta entrevista tuve oportunidad de aclarar algunas cosas, ¿no? La primera, esta empresa durante mi administración participó en ningún proceso a dedo
Yo fui enemigo de los procesos a dedo. Yo no hice ninguna cosa por efectos de la emergencia. En los concursos en los que esta empresa participó fueron en los componentes viales de la Ruta Viva, en donde efectivamente, digamos, a través de un procedimiento CAF de precios, etcétera, fue adjudicada. Participó en el componente más complejo, que son los puentes de la Ruta Viva, los puentes de San Pedro y del Chiche, y perdió. Participó en la fase 1 del metro, que es la fase que se suscribió durante mi administración, y perdió. Y la fase 2 del metro, porque es increíble, digamos, el señor Rodas se dedicó a gastar millones de los quiteños en decir que supuestamente hizo el metro, porque efectivamente la fase 2 del metro, en donde hay la contratación con Odebrecht, se hizo 1 año y medio después de que yo terminé mi administración, por favor. Es decir, yo en noviembre del 2013 decidí no asumir, no enfrentar, no desarrollar precisamente esa fase 2, y si no estoy equivocado, digamos, esta fue suscrita en el año 2015, me parece que en noviembre del 2015. Entonces, estas son exactamente las responsabilidades y estas son la realidad, digamos, de los tiempos. Así que hay que recordar que hubo un ajuste de 500 millones adicionales. Que yo además lo he denunciado, contrato. creo que en esta misma emisora y bueno, a través de múltiples mecanismos yo esto he dicho, ¿no? Pero la Fiscalía archivó esos procesos, Eso hay que ocurrieron a muchísimos Fiscalía. elementos en ese sentido. Yo creo, Marisabel, que estamos en un momento en el que es complicado, digamos, que la justicia se traslade, digamos, a lo que dice o no dice, digamos, una investigación, una persona o lo que sea. Si efectivamente vamos a un proceso de institucionalización y si tenemos justicia adecuada, pues ahí están absolutamente todos los documentos, quienes hicieron, los procesos iniciados y las cosas que estaban planteadas. Efectivamente, como usted dice, se inició un proceso clarísimo en relación a esto. No conozco ese proceso, pero ahí había un viaje de funcionarios, etcétera. Asesores también. Asesores, digamos, ahí habían casos absolutamente claros. Y mi opinión respecto del tema concreto ya del costo del metro, esto lo he dicho y lo repito 1000 veces, durante 1 año y medio la ciudadanía escuchó al exalcalde y a un montón de sus personajes a decir que los estudios eran muy baratos. Es la primera vez que yo oigo que alguien sale a defender que los estudios están mal hechos porque son muy baratos. Bueno, la realidad es que el metro se ha hecho exactamente como estaban esos diseños. Y lo que creció en términos de costos fue los costos indirectos. ¿Cómo cuáles? ¿Nos recuerda? O sea, los costos indirectos de riesgo, de seguridad, de administración, esos son los elementos, no tanto los costos directos. Porque eliminaron el sistema integrado de cobro, que Y era uno además de los de eso, más importantes rubros. 2 cosas que no son menores, el sistema de recaudo y eliminaron además el sistema de estaciones, de subestaciones eléctricas, que es la que permite, digamos, energizar el conjunto de la línea. Entonces, bueno, esto hay es material. Estas investigaciones, le quiero preguntar esto porque evidentemente ya son públicos. Se dice que la empresa Odebrecht subcontrató a varias empresas para las 2 fases de la Ruta Viva que une Quito con Puembo. A través de esos subcontratos, la constructora desvió fondos de esa obra para financiar a operaciones estructuradas. Eso quiere decir operaciones de soborno. ¿Usted supo de esto? ¿Cómo? O sea, obviamente Es no. que está público, digamos. es público. Sí, claro, esto. es público, pero digamos, las personas que afirman eso tienen que afirmar, ¿no es cierto?, y establecer Comprobar. cuáles son los mecanismos, pues. Si mi posición como alcalde es, en primer lugar, política general, ingenierías previas, estudios competitivos y abiertos. En este caso específico, además, el modelo, digamos, que se utilizó fue un modelo CAF. La CAF fue quien acompañó los diseños, el proceso, etcétera. Uno es el que financia, otro es el que construye y otro es el que fiscaliza. Si en medio de eso hay responsabilidades de personas y rutas establecidas, soy el primer interesado en que se identifiquen. Pero yo sí creo que hay que comenzar ya a poner una alerta para que no tengamos esta especie de lodo con ventilador a cualquier cosa. Es decir, estas filtraciones de documentos, Digamos, porque Estoy- entonces ya inmediatamente uno no viene sabe, la acusación. claro, es decir, Claro. uno no sabe Aparte, exactamente. ¿quién es el Consorcio Claro, Internacional de porque Periodistas? yo no tengo idea, digamos, de lo que está. Yo tuve una Pero entrevista bueno, es un larga. consorcio No, yo tuve una denominado de entrevista larga con investigación. una periodista de quien tengo la mejor consideración porque espero que actúe de manera profesional y le he explicado con absoluto detalle. Muy poco de eso se recoge ahí.
me escribió un mail en la mañana y una tarde tenía un hueco entre clases y ahí le atendí. Y esto es lo que le he dicho. ¿No habrá ningún afán de persecución para Augusto Barrera? Es probable, digamos, uno está sometido a estas cosas. No tengo ningún tipo de problema, ni discusión, ni problema en que se establezca la investigación exhaustiva. Claro, porque el exalcalde Mauricio Rodas recalca, ¿no?, de manera reiterativa, ¿no?, que donde se definían las reglas del juego, tanto para la Ruta Viva como para el metro, fue donde se definieron, fue en la administración del señor Augusto Barrera. Él puede decir lo que él quiera, digamos, ¿no? Quien suscribió el contrato con esta empresa no fui yo, digamos, fue él. Creo que eso es clarísimo, digamos, ¿no? En campaña él se ufanaba de que efectivamente no había contratación de la fase 2, tenía toda la razón. Yo suspendí eso. Las reglas no las defino yo, las reglas, en el caso del metro, están definidas por lo que se llama modelo BID, que es un modelo precisamente de negociación con la apertura de sobres. Nosotros ni siquiera abrimos los sobres, porque me parecía extremadamente delicado que en medio de una campaña electoral tengamos ese proceso en ciernes. Una vez que conocí los resultados electorales, 2 días después, lo que hice fue desistir totalmente y trasladar la responsabilidad a la administración siguiente. Entonces usted entenderá, digamos, que no era muy querido, que digamos, por esta empresa. Perdieron la fase 1 conmigo, perdieron los componentes de puentes y no fue adjudicada la fase 2. Así que yo estoy, digamos, no solo tranquilo, sino soy absolutamente interesado de que esto llegue exhaustivamente. Lo que sí quiero decir es que esto debe ser una cosa asumida por las instituciones de justicia. Es decir, mucha gente, y yo creo que en algunos casos con razón, esto puede no gustar a alguien que nos escucha, se establecían sentencias a partir de criterios u opiniones de algo. No, esto no debe ser así, ni antes ni ahora. Un Estado de Derecho se funda sobre investigaciones serias y adecuadas, porque si no, esto termina destruyendo absolutamente. Cada día tenemos una denuncia, o sea, esta es la de hoy, mañana saldrá otra, pasado saldrá otra. Ustedes miren, digamos, lo que estamos observando ahora en el caso de Brasil. Parece que resulta que toda esta construcción que se hizo, digamos, en relación al expresidente, ¿no?, Lula, fue esto, ¿no? Que, a ver, tú sacas esto, tú mañana esto. Así, esto, digamos, es peligroso, porque estratégico y calculado para favorecer a alguien es lo peligroso. Entonces yo estoy tranquilo, soy el más interesado en que se aclare y que se judicialice y pase mi vida y mis cuentas están abiertas para todo el mundo. Claro, bueno, se acabó el tiempo, lastimosamente. Le preguntaré algo en privado, más bien, para generar otra entrevista en materia de las patentes, que ha sido una cuestión de mucha atención de la ciudadanía por lo alarmante de los costos, bueno, de los montos, perdón, que tienen que pagar. Muchas gracias al exalcalde Augusto Barrera que han estado con nosotros. 8:39. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.